Muy buenos días, queridos amigos y amigas del canal. En esta ocasión os voy a enseñar a preparar unas fantásticas brochetas de pollo al curry. Uno de los ingredientes principales que vamos a utilizar es la leche de coco. Es esta que viene en formato de lata, no es la leche de coco o conocida también como bebida de coco que viene en los Tetabricks. Vamos a utilizar esta. Es muy importante que remováis bien la lata, ya que normalmente en la parte de arriba se queda la grasa del coco. La vamos a remover bien y si al abrirla vemos que no sale así totalmente líquida, la removeremos con una cuchara. Lo que vamos a hacer es adobar la carne del pollo. Para ello vamos a utilizar un puré de ajos. Yo el puré de ajos lo hago con los ajos confitados. Recordad, aquí arriba tenéis el enlace de cómo se preparan. Si no tenéis o no queréis hacer este tipo de puré de ajo, podéis coger 4 dientes de ajo y los ralláis muy finos. Lo vamos a añadir a un recipiente. También vamos a utilizar pulpa de tamarindo. La pulpa de tamarindo es muy frecuente encontrarla ya elaborada. Si no la tenéis elaborada, comprad los tamarindos, le quitáis las semillas y si le añadís un par de tamarindos. También para darle un toque picante vamos a añadirle un poco de chile. Yo utilizo chile coreano, pero podéis utilizar el chile que más os guste. Le añadiremos también, por supuesto, un buen curry. Podéis utilizar curry amarillo o curry rojo. Ya depende el que más os guste. Un poquito de sal y pimienta. Y nuestra leche de coco. Ahora, con la ayuda de una cuchara, vamos a remover bien la mezcla y esto va a ser el adobo del pollo. Yo, para esta receta, utilizo solomillos de pollo o contramuslos de pollo, que es la parte más jugosa. Si utilizáis pechugas, a la hora de cocinarlas, son más secas y va a quedaros un poco peor. Yo os aconsejo que utilicéis o bien solomillo o bien contramuslo de pollo. Las cantidades de esta receta no os las voy a poner, porque depende. Si os gusta mucho el sabor del curry, añadirle más curry. Si os gusta más el picante, añadirle más picante. Hay gente que le gusta que el sabor del curry sea más suave, así que añadir menos cantidad. Una vez tengamos preparado el adobo, vamos a añadírselo a nuestro pollo. Ahora vamos a adobar nuestro pollo. Mirad, yo tengo los solomillos cortados en dados, porque voy a hacer unas brochetas. Pero también, si lo hacéis para saltearlo en la sartén, podéis cortarlo del mismo tamaño. Es tan fácil como verter la mezcla de nuestro adobo y removerlo todo bien. Una vez tengamos el pollo listo, lo que vamos a hacer es meterlo en el refrigerador tapado durante 8 horas como mínimo. Si podéis dejarlo un día, mucho mejor, porque así el pollo cogerá más sabor del adobo del curry. Así que pasado ese tiempo, volvemos con el vídeo. Una vez haya pasado el tiempo de adobo de nuestro pollo, vamos a empezar a montar las brochetas. Yo voy a utilizar pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. Para que se cocinen bien, lo primero que voy a hacer es escaldarlas un poco en agua hirviendo. Cuando lleve aproximadamente un minuto cociendo, las vamos a sacar y los vamos a reservar. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de hortalizas. Una vez tengamos las verduras escaldadas, mirad, ya están mucho más tiernas. Esto es lo que buscamos. Así, a la hora de cocinarlas en nuestra sartén, quedará la verdura perfecta. Ahora vamos con el montaje de nuestras brochetas. Para montar las brochetas es muy sencillo. Cogeremos un trozo de pollo adobado, un trocito de cebolla, otro trozo de pollo, un trocito de pimiento rojo, otro trocito de pollo, un trocito de pimiento verde y para terminar otro trocito de pollo. Y este proceso lo vamos a realizar con todas nuestras brochetas.
Cuando tengamos la sartén bien caliente, le vamos a añadir un poco de aceite y la vamos a bajar al 7. Cuando vayamos a darle la vuelta, le añadiremos un poco de aceite por encima. Una vez las tengamos bien doraditas, mirad cómo nos han quedado. Son todo un espectáculo. Uno de mis consejos es que cada vez que marquéis una tanda de brochetas, como podéis ver en la sartén, se queda bastante pegado. Siempre lavarla antes de hacer otra tanda, porque si no, esto os va a dar un sabor amargo. Yo voy a seguir marcando más brochetas y espero que os haya gustado la receta de hoy. Si os gustó la receta, dejadnos un gran like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo, amigos. Hasta pronto.